Muy buenas. Hoy nos hacemos una pregunta clave. ¿Cuál es el verdadero motor de la economía española? Vamos a meternos en la sala de máquinas, a desmontarlo todo pieza por pieza, para entender qué es lo que la impulsa de verdad y, sobre todo, cómo hemos llegado hasta aquí. Venga, vamos a ello. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón. Si tuviéramos que apostar, ¿qué diríamos que mueve los engranajes de la economía en España? Uno piensa en la industria, quizá en la agricultura, que siempre han estado ahí, pero ojo, que la respuesta real igual nos sorprende. Pues aquí está la respuesta y más clara, imposible. Fijaos en el gráfico. Es que el sector servicios no es solo una parte más del pastel, es casi el pastel entero. Genera la inmensa mayoría de la riqueza del país, del Producto Interior Bruto. Esto es el resultado de una transformación que ha redefinido España por completo. Pero a ver, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se produjo un cambio tan radical? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y ver cómo fue esa transición del campo al mostrador. Esta línea de tiempo lo resume de maravilla. Es que hasta mediados del siglo XX, España era básicamente un país de agricultura y fábricas. Pero en los años 60 algo empezó a moverse, y mucho. Se empezó a hablar de la terciarización, y el acelerón definitivo, el que lo cambió todo, fue la entrada en la Unión Europea en el 86. A partir de ahí, para cuando llegamos al siglo XXI, el panorama era otro, completamente distinto. Y dentro de este sector servicios, que es un gigante, hay una pieza que brilla con luz propia: el turismo. Vamos a ver por qué se ha convertido en ese gran motor que tira de toda la economía. ¿Y por qué España es una superpotencia mundial en turismo? Pues no es por una sola cosa, es por una combinación casi perfecta. Por supuesto, el clima y el sol ayudan, y mucho. Pero es que además tenemos una diversidad de paisajes brutal: playas, montañas, ciudades increíbles. A eso le sumamos un patrimonio cultural e histórico que es una pasada, unas infraestructuras muy modernas y, en general, una buena accesibilidad. Todo junto crea una oferta que, la verdad, es muy difícil de superar. Claro, que un éxito tan grande pues también tiene su cara B. Detrás de esas cifras espectaculares se esconden tensiones, desafíos, problemas que no se pueden pasar por alto. Y aquí están algunos de esos grandes retos. Primero, la estacionalidad, esa costumbre de concentrarlo todo en verano. Segundo, la masificación, sobre todo en las costas, que a veces llega a ser asfixiante. Y tercero, y muy importante, la presión sobre el medio ambiente, sobre los recursos, sobre los ecosistemas. No son problemillas, son grietas importantes en la base del modelo. Por suerte, la oferta turística en España es muchísimo más que sol y playa, aunque sea lo más famoso. De hecho, ya se está trabajando en diversificar el modelo, en hacerlo más sostenible y con más futuro. La clave del futuro está justo en este equilibrio. Por un lado, tenemos el modelo tradicional de sol y playa, concentrado en la costa. Y por otro, las alternativas que cada vez tienen más fuerza. El turismo cultural, que está dando una vida increíble a las ciudades históricas, y el turismo rural o de naturaleza, que además es una herramienta genial para luchar contra la despoblación. Buscar ese equilibrio es vital. Pero ojo, que el sector servicios no es solo turismo, ni mucho menos. Ahora vamos a ampliar el foco y a fijarnos en las arterias que bombean vida por toda la economía: el comercio y el transporte. En el comercio ahora mismo convivimos con dos mundos. Por un lado, el comercio de toda la vida, la tienda de barrio, esa que da alma a nuestras calles. Y frente a él, los gigantes, las grandes superficies, los centros comerciales y, por supuesto, el comercio electrónico, que ha llegado para quedarse y está cambiando nuestras costumbres a una velocidad de vértigo. Y para que todo esto, el comercio y la gente, se mueva, se necesitan buenas conexiones. Y aquí la reina indiscutible es la carretera. La red de autovías y autopistas es sin duda la columna vertebral que une todo el país y por donde se mueve casi todo, tanto personas como mercancías. Luego tenemos el ferrocarril, que ha vivido una auténtica revolución con la alta velocidad. El AVE no es que haya acortado las distancias entre las grandes ciudades, es que ha cambiado por completo la forma de viajar, ya sea por trabajo o por placer. Por supuesto, no podemos olvidarnos del transporte aéreo. Es la gran puerta de entrada y salida del país. Sin nuestros aeropuertos, el boom del turismo internacional sencillamente no habría sido posible. Son el puente que nos conecta con el mundo. Y finalmente, el mar. El transporte marítimo es absolutamente fundamental para el comercio exterior. Puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona están en la élite europea y además, no lo olvidemos, es el cordón umbilical que une la península con las Baleares y las Canarias. Bueno, pues después de todo este repaso, llegamos a la parte final. Toca mirar hacia adelante. Vamos a ver cuáles son los grandes desafíos y qué futuro le puede esperar a este sector tan dominante en nuestra economía. Porque ser tan fuerte también tiene sus riesgos. Hay una dependencia quizá excesiva del turismo y eso nos hace vulnerables.
Además, se arrastran problemas de precariedad laboral en algunas actividades. Se está creando una España de dos velocidades, entre las zonas superconectadas y las que no, y todavía cuesta dar el salto definitivo hacia servicios más tecnológicos, de más valor añadido. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que probablemente va a definir la economía española de la próxima década. ¿Es posible construir un modelo de servicios que sea más diverso, más sostenible y con más valor? ¿Un modelo que vaya mucho más allá del turismo? Ahí queda la reflexión, que es sin duda fundamental para el futuro.